Bueno, habíamos quedado por acá. Solo para resumir un poco, eh, hablamos que los metabolitos especializados son formados a través de reacciones que son catalizadas por enzimas que están codificadas en genes que forman parte de lo que conocemos como clúster biosintéticos o biosynthetic gene clusters, que estos biosynthetic gene cluster también incluyen eh, genes asociados al transporte de los metabolitos que se producen, a la regulación en la biosíntesis de los metabolitos y genes de resistencia a dichos metabolitos. Habíamos quedado viendo esta imagen donde podemos ver que en un metabolito especializado podemos correlacionar cada una de sus partes estructurales a una reacción en particular y dicha reacción asociarla a una enzima y a la vez dicha enzima asociarla a un gen particular. Eh, Ahora vamos a pasar de las reacciones a los genes. Este es lo que a veces es controversial, pero se mantiene siendo el dogma central de la biología molecular, el cual se sustenta en que el ARN se traduce a ARN y se transcribe a proteínas. En esto se sustenta la mayoría de las reacciones en la vida. Tenemos proteínas estructurales y funcionales que están codificadas en genes. Sin embargo, la química biológica viene a insertar una nueva variable en este dogma central de la biología molecular, el cual son las moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas son producidas por proteínas que están codificadas en genes y a la vez las proteínas pequeñas funcionan como reguladores en la transcripción en la traducción y transcripción de los genes. Es decir, se forma un ciclo completo en el cual las moléculas pequeñas son producidas por la vida y a la misma vez las moléculas pequeñas modulan este mecanismo básico de la vida, que es la biología molecular. Entonces aquí es donde la biología molecular hace match con la química de productos naturales a través de la química biológica. Para los investigadores de productos naturales, en particular nos interesa algo, que es estudiar los productos naturales en términos moleculares, moléculas pequeñas, asociar genes responsables de la producción de esos productos naturales y estudiar cómo estos genes están distribuidos en la vida. Esto nos permite encontrar un montón de relaciones biológicas entre organismos y las moléculas pequeñas. Hasta hace pocas décadas bastaba con simplemente decir tal organismo produce tal molécula. Hoy en día eso no es suficiente. Nosotros como científicos queremos saber por qué es producida, por qué en dichas condiciones, por qué este organismo en particular. Eh, Al estudiar genes responsables de la biosíntesis de moléculas de origen natural, podemos entender muchas cosas. Podemos entender por qué ciertos organismos producen ciertas moléculas y cómo realizar cambios en dichas moléculas. Eh, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en particular, que es el concepto de un gen ortólogo. Un gen ortólogo es un gen que está en otra especie y tiene funciones similares. Tenemos dos moléculas distintas producidas por dos especies distintas de Fusarium y el Biosynthetic Gene Cluster asociados a ambas moléculas ha sido bien descrito. Estas moléculas son diferentes en una parte de ellas, que es la que estoy señalando acá. Es decir, que el resto de la molécula es parte de un core de genes, un grupo de genes particulares dentro de este Biosynthetic Gene Cluster y se diferencian en un gen responsable de la producción de esta parte de la molécula que es diferente.
Lo, lo cual es interesantísimo es que estos genes no aparecen y desaparecen caprichosamente. Estos genes aparecen y desaparecen como producto de la evolución y del intercambio genético entre especies. Tanto es así que estos genes, al ser ortólogos, son intercambiables. Si si estas cepas de Fusarium intercambian estos genes en particulares, se vuelven productoras de la molécula que producía el otro organismo. Es decir, Fusarium verticiloides produce naturalmente fumonicin B, pero posterior al intercambio de este gen en particular, se transforma en un productor de fumonosin C. Eh, y el caso complementario para Fusarium oxyporum. Eh, Esto no es cualquier cosa. Esto significa, este intercambio de genes puede suceder en la naturaleza, sucede en sus ambientes naturales. Entonces, este tipo de intercambios nos hablan sobre la quimiodiversidad y las bases biológicas de la quimiodiversidad. El estudiar cómo en la naturaleza se intercambian estos genes nos permite estudiar cómo los organismos a nivel comunitario, a nivel poblacional, producen o no moléculas. Siguiendo con este concepto de quimiodiversidad, tenemos un clúster biosintético. Ellos tienen orígenes evolutivos similares, es decir, producen moléculas similares. Sin embargo, cambios pequeños en ciertos genes eh, desencadenan producción de moléculas distintas. Por ejemplo, dos ejemplos de Aspergillus, los cuales producen dos moléculas que a primera entrada podrían resultar bastante similares, ciertas diferencias importantes, como esto y esto que señalo por acá. Y claramente cuando ustedes ven dos moléculas naturales producidas por dos microorganismos o dos organismos en general que están emparentados, un cambio pequeño en su estructura evidentemente va a estar relacionado con un cambio pequeño en los Biosynthetic Gene Cluster. Lo que quiero seguir señalando aquí constantemente es que anteriormente nosotros aislábamos las moléculas, veíamos diferencias y simplemente decíamos que especies diferentes producen moléculas diferentes, pero hoy en día podemos estudiar las relaciones evolutivas, no solamente entre el organismo tal cual, sino las relaciones evolutivas entre los Biosynthetic Gene Cluster, y eso nos permite entender la quimiodiversidad que existe en los productos naturales. Aquí hay un concepto interesante. Este es el concepto. Todo lo que he explicado hasta aquí, estamos hablando de genes ortólogos. Estos son genes paralógolos. Esto significa que son genes, no como el caso anterior de que un, hay un gen cuya función es similar, pero el gen es diferente en otra especie, sino que estos son genes que provienen de otra especie distinta, y esto tal vez en eucariotas no es muy común, pero en microorganismos, en particular en procariotas, es sumamente común, y esto también nos otorga biodiversidad. Aquí no estoy hablando de un cambio ni un gen en particular, sino estoy hablando de un intercambio de genes. Ellos están compartiendo genes. Por ejemplo, tenemos dos cepas del hongo que producen eh, dos productos naturales distintos. Aquí tenemos los genes que, si bien en uno hay un cambio de dirección, pues son particularmente los mismos, responsables de la producción de este núcleo estructural. En una de las cepas tenemos un grupo de genes distintos, en la otra otro grupo de genes distintos, y ahora hay una duplicación de los genes
y tenemos que un organismo de otra especie tiene la capacidad de producir una molécula asociada tanto a los genes del cuerpo como a la duplicación de los genes anteriores. Entonces vamos a tener una estructura mucho más compleja y que va a estar evolutivamente relacionado a lo anterior. ¿Cómo se explica esto evolutivamente? Pues probablemente el ancestro común de ambas especies producía la molécula completa basada en el Biosynthetic Gene Cluster completo, pero durante el proceso de especiación hubo un split entre los genes y ahora la nueva especie tiene la capacidad de producir moléculas diferentes. Un concepto evolutivo que es muy importante en procariotas es el concepto de transferencia horizontal de genes. Esto se aplica para muchas variables. Yo particularmente, como les he indicado, estudio genes asociados a la producción de productos naturales. Ese es mi enfoque, pero esto se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, algo que se estudia mucho es el intercambio horizontal de genes de resistencia a antibióticos entre patógenos. Entonces, estudiar estas Genomic Islands, que si tengo tiempo explicaré más adelante, que son estas evidencias de transporte lateral o transporte horizontal de genes con genes asociados a la resistencia a antibióticos ha sido muy estudiado en patógenos, porque esto explica cómo el uso indiscriminado de antibióticos contra una especie de patógeno en particular podría desencadenar resistencia a ese mismo antibiótico en otro patógeno, el cual no fue tratado por ese antibiótico, pero el intercambio lateral de genes puede ser responsable de esta transferencia de genes de resistencia. Insisto, esto también es un poco de sesgo en la idea de estudiar resistencia a antibióticos, pero el transporte horizontal de genes sucede con cualquier tipo de grupo de genes y el que yo estudio en particular es en genes asociados a la producción de moléculas. Entonces, imaginémonos un proceso de especiación. Tenemos 3 especies: especie 1, especie 2, especie 3. Y cada uno pues tiene hablemos de un Biosynthetic Gene Cluster 1, Cluster 2 y Biosynthetic Gene Cluster 3. Eso significa que tenemos 3 especies productoras de 3 moléculas distintas. Las especies que están más cercanas, es decir, especie 1 y 2, probablemente produzcan moléculas más similares entre ellas, mientras que la especie 3 va a producir una molécula un poco distinta. Ahora, estas 3 moléculas probablemente estén relacionadas estructuralmente porque en algún momento el ancestro común que tenían las 3, llamémosle para términos didácticos, especie 0. Esto es completamente arbitrario y 100% didáctico. Probablemente produjo una molécula asociada a las 3 moléculas que ahora tenemos. Ahora, esta molécula sufrió cambios durante el proceso de especiación. Probablemente un grupo de genes se transmitió a la siguiente generación. Genes que evidentemente, si nos basamos en la idea de selección natural, fueron genes necesarios para la sobrevivencia de estos organismos. Y esta transferencia de genes de una primera generación a una segunda generación es lo que se conoce como transferencia vertical de genes. La flecha un poco mejor. Aquí lo tengo. Vertical Gene Transfer, que es básicamente de nuevo la transferencia de genes comúnmente nosotros tenemos como
como eucariotas, yo tengo genes de mis padres y mis hijos tendrán genes míos y se van a transmitir solamente los genes que fueron importantes en la sobrevivencia del individuo. Pero en procariotas hay un fenómeno bastante interesante y es, imaginémonos este escenario. La molécula producida por el organismo 2 se parece más a la molécula producida por el organismo 3 que a la producida por el organismo 1. ¿Cómo explicaríamos eso? Si evolutivamente son más cercanos el 1 del 2 que el 2 del 3. La explicación es que pudo haber sucedido un transporte local de genes de la especie 3 a la especie 2. Esto es lo que se conoce como horizontal gene transfer. De alguna forma, ahorita voy a dar una breve pincelada de cuáles son esas formas. De alguna forma posible, hubo un transporte de un grupo de genes particulares de una especie a otra, a pesar de que esas especies eran evolutivamente lejanas. Eso nos va a llevar a que especies evolutivamente lejanas produzcan moléculas cercanas. Yo creo que esta es la tercera vez que insisto, estoy estudiando estos fenómenos de transferencia de genes para biosíntesis, pero estos fenómenos se aplican para muchos tipos de genes. En otras áreas de las cuales no soy experto, estoy hablando particularmente de biosíntesis, de metabolitos especializados, pero los mecanismos, insisto, son los mismos. Entonces, volviendo a ese escenario, tengo una especie que produce metabolitos muy similares o incluso los mismos a otra especie, a pesar de que están evolutivamente lejanas. Mientras que la especie 1, que es evolutivamente más cercana a la especie 2, produce moléculas un poco más distintas. Probablemente ahí lo que sucedió fue un horizontal gene transfer. Ahora, el vertical gene transfer sucede de una generación a otra por reproducción sexual, como ya lo conocemos nosotros. ¿Cómo sucede el horizontal gene transfer? El horizontal gene transfer requiere algo que se llama elementos de movilidad genética. Son sistemas físicos por los cuales un gen viaja de un organismo a otro. Hay varios, hay grupos de investigación que se dedican 100% a estudiar estos elementos de movilidad genética, pero hay dos muy importantes, dos que me voy a referir para simplificar el fenómeno. Uno son los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus muy, muy interesantes que son patógenos o que atacan a bacterias. Estos virus, al igual que los virus que nos afectan a nosotros, inyectan su material genético dentro de la maquinaria de replicación genética de las bacterias para replicarse. Entonces, los bacteriófagos, igual que los virus que nos afectan a nosotros, introducen su material genético dentro de las bacterias replican el genoma viral y el virus se reensambla y se libera de las células de la bacteria. Durante ese proceso, muchas veces, así como el virus introdujo su material genético dentro del genoma de la bacteria, cuando se reensambla, a veces se lleva parte del material genético de la bacteria. Entonces la progenie, los nuevos virus infectarán a otras bacterias y durante el proceso natural donde inyectan su material genético, van a inyectar el material genético que tomaron de la bacteria anterior a la nueva bacteria. Entonces los virus sin querer están dispersando genes de una bacteria a otra o de una comunidad bacteriana a otra. Estamos hablando de horizontal gene transfer como consecuencia de este proceso de los bacteriófagos. ¿Qué tan común son los bacteriófagos? Ustedes no tienen idea de lo común que son. Hay más bacteriófagos que bacterias. Es increíble. Si algún día ustedes escuchan algo
que nos hace reflexionar sobre la cantidad de bacterias que hay comparado con la cantidad de animales y plantas y los organismos superiores que hay. Es exactamente lo mismo con los bacteriófagos. Hay más bacteriófagos que bacterias. Es impresionante. Y particularmente los ambientes marinos son muy ricos en bacteriófagos, entonces este tipo de cosas lo vamos a ver mucho por ahí. La otra forma muy común es que la transferencia genética sea adrede entre las bacterias. Es decir, no como consecuencia del proceso de infección por un bacteriófago. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, usualmente los procariotas tienen toda su información genética. Vamos a dibujar, esto es una bacteria, tiene toda su información genética en un genoma que es circular, no como nosotros que tenemos cromosomas. Lo que a veces sucede es que parte de la información genética, en lugar de estar insertada en el cromosoma de la bacteria, está en una versión muy pequeña del cromosoma que se conoce como plásmido. Estos plásmidos pueden ser compartidos a través de diferentes procesos. Hay muchos procesos diferentes como este plásmido puede ser compartido. Muchas veces son liberados y recapturados, otras veces hay algo bastante similar a lo que sería una reproducción sexual, pero no lo es, pero el mecanismo es bastante similar. Y una bacteria transmite ese plásmido a la otra bacteria. Y esto da mucha variabilidad genética. ¿Por qué hacen esto? Podría gastar horas hablando de por qué. Son teorías muy, muy interesantes. Si alguien quiere saber un poco más de eso, los invito a que revisen la teoría de la reina roja y la teoría de la reina negra respecto a la transferencia lateral de genes. Es sumamente interesante. El estudio evolutivo de los organismos eucariotas superiores nos han dicho que conforme se hace complejo un genoma, aumenta el número de potenciales genes, entonces aumenta el repertorio de posibles expresiones de estos genes que nos ayudan a sobrevivir en el ambiente, entonces hace organismos, entre comillas, más favorables a sobrevivir. Pero el estudio en procariotas nos ha mostrado que los procariotas tienden a ser exitosos conforme simplifican su genoma, lo cual es un poco contradictorio. Y mucho de por qué es porque los procariotas tienden a mover genes no como individuos, sino como comunidad. Entonces, en esta teoría, la reina negra, que de nuevo los invito a revisar a quienes están interesados, no es parte de lo que estamos estudiando ahora. En esta teoría tenemos una comunidad de bacterias que cada uno, además de su core genome, de sus genes básicos, también mueven un montón de genes móviles y son compartidos entre la comunidad, haciendo individuos simples, pero comunidades complejas. Es sumamente interesante. Bueno, entonces es decir, el otro elemento móvil pues, son los plásmidos. Estos plásmidos, algunas veces, no siempre, pueden llevar consigo genes asociados a la producción de, de una molécula en particular. Igual los bacteriófagos, a veces sin querer, permiten transmitir ciertos genes asociados a la producción de una molécula. Ok, entonces estos fenómenos evolutivos son bastante interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en particular donde dos hongos evolutivamente lejanos, como la podospora y el aspergillus, tienen la capacidad de producir moléculas eh, idénticas. Cuando se estudian los Biosynthetic Gene Clusters no son exactamente iguales en el sentido de que hay un movimiento, por ejemplo, en este grupo de genes, pero que nos
que nos dicen que son biosinthetic gene clusters diferentes, pero al fin y al cabo son los mismos genes acomodados diferentes y nos permiten producir exactamente la misma molécula. Ojo, aquí lo importante, en dos especies diferentes. Entonces tenemos evidencia de horizontal gene transfer. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de estudiar esto? Y aquí es donde viene el link con la parte ecológica. El vertical gene transfer, es decir, el paso de la herencia de genes, está asociado a un proceso importantísimo, que es el proceso de especiación. Es decir, el ancestro en común divergió, se producieron diferentes especies y los genes responsables a la producción de ciertas moléculas se transmitieron durante ese proceso de especiación, lo que nos lleva a especies diferentes produciendo moléculas similares, algunas veces la misma. Pero el horizontal gene transfer no requiere que ese grupo de genes sea pasado de la generación 1 a la siguiente generación. No requiere un parentesco, sino que más bien requiere un elemento móvil y requieren que ellos estén físicamente cercanos. Es decir, este bacteriófago o este plásmido se va a transmitir físicamente de una bacteria a otra. Es decir, ellos necesitan estar físicamente cerca, no temporalmente, no evolutivamente cerca, sino física y temporalmente cerca. Eso quiere decir que necesitan estar compartiendo la misma área física. Por eso, si bien el vertical gene transfer está asociado a procesos de especiación, el horizontal gene transfer tiende a estar asociado a la ecología. Esto es importantísimo. El estudio de la transferencia horizontal de genes nos permite estudiar mucho de la ecología química de los organismos, principalmente procariotas. Ojo que sí hay mucha evidencia de horizontal gene transfer en eucariotas, no estoy diciendo que no, pero es mucho más común en procariotas. En microorganismos en general, ¿verdad? Porque aquí tenemos el caso de un hongo. Entonces, estas dos especies de hongos en algún momento tuvieron que haber estado cerca para que esta transmisión de genes sucediera. Entonces, vean qué interesante ahora cómo se empieza a abrir esto. No solo estudiar productos naturales, no es solo estudiar la molécula. Al estudiar este tipo de cosas, al estudiar los biosynthetic gene clusters, hablamos de la evolución de las bacterias y hablamos de la ecología, disculpen, voy de nuevo. Es que estoy muy sesgado con bacterias porque he estado trabajando últimamente con bacterias. Voy de nuevo. Al estudiar los biosynthetic gene clusters, cómo se transfieren de un individuo a otro, de una especie a otra, nos permite estudiar las relaciones evolutivas entre esas moléculas y las relaciones ecológicas entre esas moléculas. Al estudiar las relaciones ecológicas entre los organismos y estudiar las relaciones ecológicas entre las moléculas, vamos a tener una foto completa de la función biológica de esa molécula más allá de su simple actividad biológica. Eso nos permite estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, aquí les menciono un breve ejemplo muy tico de horizontal gene transfer. Esto es una molécula selvamicina aislada en la estación La Selva, en Sarapiquí. Es una molécula asociada a nistatina, que es un antifúngico muy bien conocido. Una diferencia grande entre la selvamicina y la nistatina es que la selvamicina tiene una unidad de carbohidratos más, lo que la hace más hidrosoluble. Esto en términos de características del medicamento es bastante favorable. Y resulta que la selvamicina es producida por un grupo de bacterias en particular que se llaman pseudonocardias. Estas pseudonocardias son simbiontes de las famosísimas zoopopas. Las zoopopas, como
espero que al menos algunos de ustedes sepan, son hormigas cultivadoras. Ellas cultivan un hongo, eh, varios hongos en general, hongos asociados eh, a un grupo en particular, Agrobacter. Ahora, Agrobacterium, disculpen. Entonces, ellos lo que hacen es cortan las hojas, las llevan a su nido y usan las hojas como sustrato para el crecimiento de este hongo, y este hongo es en realidad la fuente de alimentación de ellos. Resulta que hay otro hongo que se llama Scabopsis, que es un hongo patógeno para el hongo, que es su alimento. En otras palabras, es una peste para el hongo que ellos están creciendo. A través de la evolución, las hormigas cortadoras de hojas, conocidas en Costa Rica como sonpopas, han producido una relación simbiótica con estas bacterias pseudonocardia, y las pseudonocardias crecen en unas estructuras que tienen las hormigas en su espalda, y las pseudonocardias producen antifúngicos que matan al hongo que está matando su fuente de alimentación. En este caso en particular, la selvamicina. No todas las pseudonocardias producen los mismos compuestos. Entonces, algo interesantísimo es que si usted va a un nido de sonpopas, aísla la pseudonocardia, la cepa pseudonocardia de ese nido, encontrarás un grupo de Bicentennial cluster, eventualmente podría aislar una molécula en particular, y si analiza otro nido de sonpopas, encontrará otra cepa de pseudonocardia con otro grupo de Bicentennial cluster, es decir, con la capacidad de producir otro grupo diferente de moléculas antifúngicas, que de nuevo estas moléculas son producidas para proteger al hongo que es fuente de alimentación contra otro hongo que es patógeno. Ellos aislaron en esta investigación de un grupo de pseudonocardias aisladas de un nido de sonpopas de la estación La Selva en Sarapiquí, aislaron dos cepas de pseudonocardia. Estudiaron el genoma de estas pseudonocardias. Aquí lo vemos representados en el cromosoma con un plásmido, cromosoma con dos plásmidos. Y algo interesantísimo es que en una de las cepas, la cepa LS1, el Bicentennial cluster, responsable de la producción de selvamicina, estaba integrado en el cromosoma, mientras que en la cepa 2, la LS2, el Bicentennial cluster responsable de la producción de selvamicina no estaba insertado en el cromosoma, sino que estaba en un plásmido. ¿Esto qué quiere decir? Y ojo, eran dos cepas diferentes. Esto quiere decir que hay evidencia de un elemento genético móvil que conlleva un Bicentennial cluster, y podemos especular que hay un transporte horizontal de una cepa a otra. Esto es increíble. Ojo, estamos descubriendo una molécula y estamos dándole un contexto ecológico a esta molécula. Estamos entendiendo cómo dos cepas diferentes de pseudonocardia están compartiendo genes asociados a la producción de un metabolito en particular. ¿Por qué esto es tan importante? Y esta es la razón de este diapositivo. ¿Por qué gastar tiempo estudiando genes si ya tengo la molécula? Bueno, normalmente lo que se hacía era, a partir de este punto, estudiar el producto natural, aislarlo y hacer RMN, espectrometría de masas y detectarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando nos vamos un poco más atrás, nos damos cuenta que no todos los Bicentennial cluster se expresan. Muchos están silentes. Esto es importantísimo. Yo lo mencioné anteriormente. Los metabolitos especializados son especializados. Se expresan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la pseudonocardia que está presente en las hormigas va a empezar a producir este antibiótico solamente si es útil. Solamente si hay un hongo que está afectando su relación simbiótica.
En el momento que el Scabopsis, el hongo que es patógeno de la fuente de alimento de las hormigas, desaparezca, este Biosynthetic Gene Cluster responsable del antifúngico que destruye el Scabopsis va a dejar de ser útil. Entonces, la expresión de él y su transmisión va a depender de estas relaciones ecológicas. Y pseudonocardias no solo hay aquí, pseudonocardias hay en muchos otros ambientes distintos. Entonces, si una cepa pseudonocardias pasa de estas hormigas a otro ambiente, esos genes se van a dejar de expresar. Y muchas veces estos genes son vestigios evolutivos de, de moléculas que en algún momento fueron necesarias. Tenemos un grupo muy grande de Biosynthetic Gene Clusters que están silenciosos. Eso se conoce como, haciendo esta analogía con la física, como materia oscura. Vamos a hacer un ejemplo con plantas. Usted toma una planta, la extrae, tiene una foto de las moléculas que produjo esa planta en ese momento. Pero mucha atención con eso. Esas no son las moléculas que esa planta tiene el potencial de producir. Probablemente esa planta tiene el potencial de producir un montón más de moléculas que las que ustedes están extrayendo en ese momento. Simplemente ustedes al cortar una planta y hacer un extracto tomaron una foto de ese momento particular. Un momento, una situación en la que esa planta estaba produciendo cierto metabolito. Esto puede cambiar con la edad de la planta, puede cambiar con la estación climática, puede cambiar con la presencia o no de otros organismos y está amarrado a un montón de relaciones evolutivas, un montón de relaciones ecológicas. Entonces, cuando nosotros íbamos y aplicamos la vieja escuela de tomar un organismo, extraerlo, estudiar las moléculas que están produciéndose ahí, simplemente estamos, como les dije, tomando una foto de esa situación en particular, de ese ambiente en particular. Con bacterias, que es lo que yo trabajo, tenemos el problema que la morfología de las bacterias y su fenotipo está sumamente asociada con el medio de cultivo. Cuando nosotros tenemos una bacteria en una placa de Petri, esa bacteria está creciendo en un medio rico de nutrientes y está produciendo una morfología, está expresando ciertos metabolitos asociados a ese medio de cultivo. Y no tenemos ninguna seguridad, y probablemente no sea así, de que esos metabolitos sean producidos de esa forma en la naturaleza. Replicar las condiciones naturales en un laboratorio es prácticamente imposible. Entonces, usualmente lo que se hace es estudiar los genes porque eso nos da una verdadera noción del potencial biosintético del organismo. Si estudiamos las moléculas, estamos viendo solo una foto de las muchas posibles realidades. Que identificamos los genes tampoco significa que podamos expresarlos así de fácil. No se trata simplemente de agregar más o menos azúcar o cambiar el medio de cultivo. Es sumamente difícil. La respuesta fácil sería simplemente cambiar el medio de cultivo, cambiar ciertas condiciones, temperatura, etc. Muchas veces lo que se requiere es identificar el Biosynthetic Gene Cluster y artificialmente expresarlo. Eso se conoce como expresión heteróloga de genes. Y usualmente no en el mismo organismo. Por ejemplo, ahorita lo verán, yo he trabajado mucho con pseudonocardias y pseudonocardias son muy difíciles de manipular, muy difíciles. La expresión heteróloga de Biosynthetic Gene Cluster tiende a suceder en otro organismo. Y los más fáciles de manipular son organismos con genomas sencillos, por ejemplo, E. coli. Entonces, usted puede intentar meter este Biosynthetic Gene Cluster en el cromosoma de una E. coli, pero la E. coli y la pseudonocardia pues están muy lejanas. Entonces, usamos algo que se llama un superhost, que es una actinobacteria. Actinobacteria es el grupo grande que engloba la pseudonocardia. Una actinobacteria que sea un superhost, que sea fácil de manipular y fácil de expresar genes. Por ejemplo, un Streptomyces selicolor. Entonces, en resumidas cuentas, también tenemos otro problema. Solo les menciono un problema. De los genes que son silentes, también tenemos un problema. Puede ser que esos genes se expresen, pero los organismos no producen metabolitos especializados en toneladas, los producen en cantidades diminutas. Diminutas. De hecho, se ha demostrado que la mayoría de los antibióticos que conocemos, su función natural no es ser antibióticos, simplemente es que nosotros los
pero los utilizamos en cantidades inmensas. A las cantidades de que los organismos los producen en su ambiente natural no tienen una función de antibiótico, tienen funciones de comunicación y otro tipo de funciones entre organismos. Simplemente nosotros estamos tomando una molécula que tiene una función desconocida y la damos en dosis tóxicas contra otro organismo. Entonces terminan siendo antibióticos, pero ya se ha demostrado, a los que estén interesados, por favor me escriben y yo les puedo compartir algunos papers relacionados con esto. Se ha demostrado que la mayoría de antibióticos en la naturaleza no son antibióticos, tienen otra función ecológica. Y el gran meollo de esto es que muchas de los biosynthetic gene clusters se expresan para moléculas que se producen en muy pequeñas cantidades, entonces no todas las podemos extraer y no todas las podemos detectar. Entonces tenemos ahí un sesgo tremendo. Otra de las importantes razones de por qué estudiar los genes, porque puede ser que estos genes no sean silentes, pero se expresen de una manera muy, muy reducida que nos impide estudiar la molécula. Entonces, esto es la realidad de la investigación de productos naturales. Hoy en día no basta con estudiar las moléculas, hay que estudiar también los microorganismos y toda la biología alrededor de ellos. Hay muchas y muy diversas metodologías para estudiar esto. Tal vez las más reconocidas, las más utilizadas es a través de genómica y metabolómica, y aún mejor combinando las dos. En metabolómica nosotros vamos y antes de empezar a aislar compuestos, como se hacía anteriormente, intentamos detectar todos los posibles compuestos que se produzcan, por muy poco que sean. Entonces normalmente utilizamos técnicas de alta sensibilidad, como la cromatografía de masas, o de alta selectividad, como el NMR. Hacemos modelos estadísticos para ver la distribución en la producción de esos metabolitos y luego intentamos reconstruir familias de estas moléculas que detectamos para poderlas asociar a un biosynthetic gene cluster. Entonces vean que aún así aplicando el modelo metabolómico caemos a un biosynthetic gene cluster. La otra opción es, no puedo detectar la molécula, ya sea porque no se produce, me toca secuenciar el genoma, identificar biosynthetic gene cluster y tratar de analizar cómo es la molécula. Esto es muy, muy difícil, no crean de ninguna forma que conociendo los genes podemos saber cómo es la estructura, normalmente es al revés. Conociendo la estructura y teniendo los genes podemos saber cuáles son las reacciones que cataliza cada una de esas enzimas asociadas a esos genes y tratar de reconstruir la historia completa, pero necesitamos la estructura. Cuando no se conoce, podemos hacer predicciones, pero hay mucho, mucho, mucho camino entre tener los genes a tener la molécula. Normalmente la mejor opción de todas es tratar de combinar genómica con metabolómica para llegar a un nuevo producto natural. Algunas herramientas que utilizamos nosotros es, por ejemplo, esta que se llama Big Escape, que lo que se trata es, primero secuencia el genoma de una bacteria, detecta los genes asociados a metabolismo secundario a través de una herramienta que se llama Anti-Smash, buenísima. Hay una base de datos de biosynthetic gene cluster que han sido descritos. Entonces nosotros tomamos nuestro genoma, detectamos potenciales biosynthetic gene cluster y los comparamos con la base de datos que se llama MIBIC. Con esa comparación podemos saber podríamos saber si, por ejemplo, el biosynthetic gene cluster de la nistatina o de la selvamicina es conocido. Yo podría secuenciar una pseudonocardia nueva, de una cepa nueva, y comparar este biosynthetic gene cluster con el biosynthetic gene cluster de la selvamicina y saber si va a producir algo parecido o no. Para compararlos, utilizamos esta herramienta que se llama Big Escape. En Big Escape, cada nodo representa un biosynthetic gene cluster y él los agrupa en clústeres de familias biosintéticas. Entonces, por ejemplo, yo detecto todos los
Biosynthetic Gene Cluster que están en mi genoma, los integro los Biosynthetic Gene Cluster conocidos ya reportados y construyo familias. Entonces, todos los Biosynthetic Gene Cluster de este clúster, de Biosynthetic Gene Cluster, van a estar evolutivamente relacionados. Ahora, yo puedo tomar un clúster en particular y estudiarlo más a fondo con una herramienta que se llama Corazón. En Corazón vamos a encontrar relaciones evolutivas, no relaciones de, como decíamos anteriormente, que se parecen o no, sino relaciones evolutivas. Saber cada uno de estos nodos qué tan parecidos son, incluso si son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un muy buen ejemplo de 5 Biosynthetic Gene Cluster que todos están relacionados entre ellos porque comparten un grupo particular de genes. En realidad aquí compartiría este grupo. Ojo que comparten este grupo de genes, pero no todos, es decir, no necesariamente todos estos genes Biosynthetic Gene Cluster producen la misma molécula, pero una molécula parecida. Ahora, como es parecida, pues están en el mismo nodo, pero con Corazón puedo detectar relaciones evolutivas, a saber que, por ejemplo, estos dos Biosynthetic Gene Cluster están más relacionados entre sí que estos dos, y estos dos a su vez están más relacionados con este que con el anterior. Entonces, en realidad puedo hacer muchas cosas. Algo que el grupo con el que yo trabajo, es la doctora Catherine Duncan, que es mi supervisora, ha estado muy enfocado, es tratar de relacionar información de genómica de Biosynthetic Gene Cluster con relación en metabolómica. ¿Para qué? Para hacer que este proceso de pasar de NMR y de espectrometría de masas a cuestiones genómicas suceda mucho más rápido, acelerar ese proceso. Yo no trabajo directamente en este proyecto, trabajo indirectamente en el sentido de que genero mucha información en Biosynthetic Gene Cluster y en espectrometría, pero quien hace ese link es un grupo diferente, es parte de mi grupo, pero otro grupo de investigadores que involucra investigadores de Aberdeen y de la Universidad de Glasgow. La mayoría de ellos bioinformáticos, y ellos crean modelos computacionales para correlacionar la información genómica y la información espectroscópica y espectrométrica de los análisis de metabolómica. Entonces, yo no trabajo directamente en este proyecto. Tengo un compañero, un escocés, Darren Scooby, él sí está trabajando directamente en este proyecto, pero sin embargo yo genero mucho de los datos que ellos utilizan para crear sus modelos. La herramienta que mi grupo está generando es NP-Linker, que es una plataforma en la cual podemos asociar los clusters de Biosynthetic Gene Cluster, las familias biosintéticas creadas a partir de Bigscape, con las familias, eh, los molecular network, los clusters de señales espectroscópicas que se generan a partir de espectrometría de masas. Entonces, pues tenganlo por ahí presente. La idea es que si yo tengo ambas informaciones, si tengo información espectroscópica de un extracto que hice de un organismo, tengo la información de los genes porque secuencié el genoma, puedo utilizar NP-Linker para ver cuáles nodos en genes hacen match con cuáles nodos en términos de moléculas. Es una de las razones de porque estudiar genes y estudiar moléculas al mismo tiempo es importante. Bueno, esto ha sido como en general una idea sobre biosíntesis, sobre por qué estudiar Biosynthetic Gene Cluster, cuál es la relación evolutiva, ecológica entre Biosynthetic Gene Cluster, y por qué estudiarlos, etc. Entonces ahora en lo que queda de la presentación, que en realidad no es demasiado, les hablaré un poco de mi proyecto de investigación en particular y por qué me sentí con la confianza necesaria para crear esta
esta presentación. Lo que nosotros estudiamos es un grupo de bacterias del género Pseudonocardia, pero no las pseudonocardias que les mencioné, que son simbiontes que son popas de Leucotenants, sino que son un grupo de pseudonocardias que fueron aisladas de sedimentos marinos colectados muy profundo en el océano austral, que es el océano que está al frente del continente de la Antártida, particularmente en el océano de Weddell y en el Scotia Sea, que es el océano escocés, sería algo así, en latino en inglés, sería en el océano de Scotia, que son sitios que son particularmente muy profundos. Hablamos de profundidades cerca de los 5.000 metros, profundidades en términos abisales. Se tomaron muestras muy profundo y se aislaron bacterias. Y algo interesante es que estas bacterias nos pueden hablar mucho de la historia evolutiva de las pseudonocardias, porque las pseudonocardias aisladas por ejemplo, son popas, son pseudonocardias que actualmente tienen relaciones ecológicas, pero las pseudonocardias que aislamos en esas profundidades, a esas temperaturas, a esas presiones, probablemente nos den una idea de las relaciones ecológicas que existían hace millones de años sobre pseudonocardias. Nosotros nos enfocamos en un estudio evolutivo particular, que es el estudio de metabolismo especializado. Mi base sobre todo es en química de productos naturales. Yo estudio genes, pero no estudio cualquier gen, estudio genes asociados a la producción de productos naturales. Esto se hace con dos razones. La primera, digamos, lo funcional, que sería que si estudiamos metabolitos especializados, podríamos eventualmente encontrar moléculas interesantes para el descubrimiento de medicamentos. Es decir, estudiar la ecología de la evolución como herramienta para el descubrimiento de antibióticos o otro tipo de drogas, lo cual es bastante interesante, aunque suene feo que yo lo diga, pero es un término funcional. Drug discovery, descubrir nuevos agentes terapéuticos. El otro término de por qué estudiar genes asociados a metabolitos especializados es un poco más científico. Todos los genes son importantes, claramente. Muchos genes están asociados a cuestiones internas de los organismos, su sobrevivencia, su morfología, etc. Pero con los metabolitos especializados, todos, por su definición en sí misma, son moléculas producidas por un organismo, se llama, digamos, especie 1, produce un metabolito para interactuar con otra especie. Todos los metabolitos secundarios o metabolitos especializados cumplen con este parámetro. Son moléculas producidas por un organismo para actuar sobre otro organismo. Entonces, si bien todo, como ya lo dije, todos los genes son importantes, los genes asociados a Biosynthetic Gene Cluster nos hablan mucho, mucho sobre la ecología. Entonces, estudiar estos genes en particular nos dan mucha información sobre la ecología química de los organismos. Entonces, tenemos dos razones importantes, una funcional, drug discovery, una más científica, chemical ecology. Entonces, como les decía, este proyecto empezó hace muchos años, por ahí del 2002, cuando se hicieron tres exploraciones científicas que se conoció como Proyecto ANDIP, que buscaba estudiar la biodiversidad del océano profundo cerca de la Antártida para estudiar variables ecológicas y evolutivas sobre la historia de los organismos en esos ambientes tan recónditos y tan inexplorados. La primera parte del proyecto fue 100% en estudiar la biodiversidad eucariota macroscópica, es decir, crustáceos, algas, peces, etc. Sin embargo, se recolectaron muestras del océano, del agua, y se hicieron estudios metagenómicos para detectar genes asociados a este tipo de animales y ver su biodiversidad. Durante este proyecto, que como les digo, fueron 3 exploraciones, ANDIP 1 mostrada aquí en rojo, ANDIP 2 mostrada en amarillo y ANDIP 3 mostrada en verde, se generó un montón de información. De hecho,
el artículo principal de las tres exploraciones, bueno, se generaron muchos artículos, pero el artículo principal de las tres exploraciones fue publicado en Nature en el 2007 y fue seleccionado como uno de los artículos más importantes del año, donde se describieron cientos de especies al mismo tiempo. Estoy hablando de cientos de especies bastante desconocidas, porque se dice que el océano profundo es la última frontera de la exploración natural en este planeta. Esto fue un proyecto multinacional que involucró muchos laboratorios de investigación. Fue liderado por un grupo alemán, pero involucró decenas de personas. Uno de los grupos participantes de este proyecto internacional fue SAMS, la Scottish Association of Marine Science. Entonces, 10 años después de este proyecto, como les digo, basados principalmente en eucariotas, se tomaron algunas de las muestras colectadas durante estas exploraciones y se empezaron a aislar bacterias. ¿Para qué? Para estudiar la biodiversidad procariota de estos ambientes. Entonces ahí es donde directamente mi grupo en Strathclyde con la doctora Duncan empieza a trabajar. Ellos aislaron, aquí tienen el paper, aislaron varios diferentes grupos de actinobacterias. ¿Por qué actinobacterias? Bueno, aquí sí hubo un poco de sesgo porque las actinobacterias son productores naturales de antibióticos. Entonces, mi grupo es parte del Instituto de Farmacia y Ciencias Biomédicas y muchos de los dineros que reciben es particularmente para el descubrimiento de antibióticos. Entonces, se aislaron actinobacterias, se estudió la biodiversidad en actinobacterias porque son conocidos productores de antibióticos. De hecho, en el mercado 70% de los antibióticos que ustedes conocen fueron producidos por una actinobacteria, sobre todo streptomycetos. Entonces, este proyecto es bastante interesante. Ellos estudiaron sedimentos del proyecto ANDIP en la Antártica y también sedimentos del Ártico, o sea, polos opuestos del mundo. Estudiaron la biodiversidad y encontraron relaciones evolutivas entre las dos comunidades y por qué las comunidades eran distintas, etcétera. La producción de metabolitos entre los dos es interesante. Pero donde empieza la historia de mi proyecto en sí fue que durante este proyecto en particular se aisló un grupo de 25 cepas, que son estas que hago zoom por acá, que de esas 25, 24 formaban dos clados hermanos o dos grupos evolutivos que no se podían identificar con otra bacteria ya conocida. O sea, la bacteria más cercana era Pseudonocardia petroleófila, que por cierto no es un organismo típico en ambientes marinos, pero no ninguna otra allá de petroleófila era cercana. Entonces, la deducción a partir del estudio evolutivo del gen 16S, que es un gen que se utiliza como, llamémoslo así, como un parámetro o un código de barras para conocer la taxonomía de las bacterias, el estudio del gen 16S nos decía que no había ninguna bacteria parecida a estos dos grupos de bacterias, o por lo menos lo suficientemente cercanas. Entonces se empezó a creer que estamos trabajando con al menos una especie, probablemente dos especies nuevas de pseudonocardias no descritas antes. Además, la KRD 291, que está asociado a una bacteria que se llama Pseudonocardia sedivinis, que probablemente también sea una especie nueva, pero esto es otra historia, probablemente un proyecto futuro. La base de mi proyecto fue estudiar estos dos grupos grandes de bacterias. Como les decía, el estudio del gen 16S, que es como un parámetro para dar la taxonomía, nos indicaba que no era cercana a ninguna otra especie conocida. Este árbol filogenético está basado en todas las bacterias que se aislaron en este proyecto. Este árbol filogenético está basado en bacterias que son bacterias tipo, es decir, bacterias representantes de una especie, cepas representantes de una especie.
Y como les decía, nuestros dos grupos de bacterias se distribuían en dos clados con poca o ninguna relación filogenética con otros. Entonces probablemente eran dos grupos de bacterias, dos grupos de cepas pertenecientes a dos especies diferentes. Especies que a un clado denominamos abisales y al otro clado denominamos océano. O sea, si al final de este proyecto, como esperamos, logramos demostrar que son dos especies eh, nuevas, le llamaremos Pseudonocardia abisalis y Pseudonocardia oceana. Para sumar un poco a por qué estos eran interesantes, recientemente, el año pasado, entre mis primeras investigaciones, descubrí que estas cepas eran activas frente a un hongo que se llama Candida auris. Candida auris es un hongo multiresistente. De hecho, ha sido un problema en los últimos años, un problema bastante grave. De hecho, hace como 2 o 3 años salió la noticia de que se detectó por primera vez una cepa de Candida auris en Costa Rica y fue pues todo una novedad porque la gente estaba bastante preocupada de esto. El 90% de las cepas de Candida auris son resistentes al menos un antibiótico, principalmente a soles, que es la primera línea de tratamiento. Los antifúngicos se utilizan para tratar Candida auris, te dan un chance de ser activos muy bajos y son antifúngicos muy tóxicos. Entonces, a un paciente que tiene Candida auris, empezamos a pasarle antifúngicos intravenosos que son bastante tóxicos, sin ninguna o poca seguridad de que vaya a ser activo. Entonces, es un patógeno que la CDC califica como de tratamiento urgente, es decir, necesitamos antibióticos contra Candida auris y nosotros hace poco detectamos que nuestras bacterias, principalmente las cepas del género de nuestro clado abisalis, producían compuestos que evitaban la proliferación de Candida auris, lo cual fue una gran noticia y nos dio paso a querer estudiar el metabolismo especializado de estas bacterias. Entonces ya tenemos la primera razón funcional que les comenté, búsqueda de nuevos antimicrobianos. La otra razón que es sumamente interesante es que hay una correlación geográfica y evolutiva en nuestras cepas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cepas del clado abisalis fueron aisladas de un sitio en particular, de por acá. Mientras que todas las cepas del género Oceano fueron aisladas de otros dos sitios. En pocas palabras, todas las cepas que están, en palabras sencillas, las cepas que están evolutivamente relacionadas también están geográficamente relacionadas. Esto quiere decir que hay mucho en la ecología que podríamos entender estudiando el metabolismo especializado de estas bacterias. Hay mucho que podemos saber sobre las comunidades bacterianas si estudiamos su metabolismo especializado. Por ejemplo, esto es entonces el principal objetivo de mi proyecto es estudiar cómo la biogeografía, la distribución de especies en estas comunidades puede estar relacionada con el metabolismo especializado. Esto es algo que en los últimos años se ha venido analizando porque actinobacterias, que insisto, es el grupo de bacterias que es reconocido por producir antimicrobianos, las actinobacterias están en todo lado. De hecho, cuando llueve, las primeras lluvias, ese olor a tierra mojada que a mí me vuelve loco, me encanta. Ese olor a tierra mojada se debe a una molécula que se llama geosmina. La geosmina es producida por streptomyces que son saprófitos, están en el suelo. Y cuando llueve, esa molécula se volatiliza. Entonces, el suelo alrededor de nosotros está lleno de streptomyces, que son parte de actinobacterias, y probablemente todos de ellos productores de antibióticos. ¿Por qué tengo que ir hasta la Antártida? ¿Por qué sumergir un aparato 5000 metros por debajo de la superficie para conseguir una bacteria que puedo tener en el patio de mi casa? Probablemente y esto digo probablemente, no estoy asegurando nada, probablemente también existe la suerte, pero probablemente si usted agarra tierra de ahí, del jardín botánico de farmacia,
y aísla bacterias, va a encontrar probablemente streptomicetos y algunas otras bacterias que conocemos como actinobacterias raras, que significan no streptomicetos. Y muy probablemente, se los prometo, algunos de estos streptomices van a producir antibióticos. Se los aseguro. Hoy en día es muy común. Antes eran grandes descubrimientos, hace 40 años. Hoy tenemos la capacidad de aislar bacterias de cualquier suelo y encontrar productores de antibióticos. Sin embargo, después de que gastamos tiempo aislando moléculas y estudiando genes, nos vamos a dar cuenta que esas moléculas ya son conocidas y esos genes ya han sido descritos. Eh, en, entonces, necesitamos nuevas moléculas, necesitamos estudiar nuevos Biosynthetic Gene Cluster, y para eso nos vamos a nuevos ambientes lejanos, como por ejemplo el mar, la Antártida, o ambientes diferentes, complejos, como por ejemplo simbiontes en insectos, como las zoopopas que les mostré. Es decir, lo fácil ya fue hecho. Este es un gran consejo. Lo fácil ya fue hecho. Si usted quiere encontrar algo diferente, tiene que hacer algo diferente. Entonces, explorar nuevos ambientes nos daría nuevas moléculas, pero esto es una hipótesis. Esto es una idea. No ha sido comprobada. Se han generado muchas investigaciones durante la búsqueda de moléculas, se han estudiado, se han hecho muchas investigaciones que precisamente buscan demostrar esto que les acabo de decir: nuevos ambientes generan nuevas moléculas, incluso en bacterias o organismos, hablemos en general, organismos que están relacionados. Por ejemplo, esto fue un artículo publicado hace un par de años, donde ellos estudian comunidades de Streptomyces aislados en Norteamérica. Fueron a diferentes praderas en diferentes partes de Norteamérica y aislaron bacterias. Estas bacterias las analizaron y descubrieron que habían dos clados. Y lo interesante es que, la primera cosa interesante es que descubrieron una relación entre la evolución y la distribución espacial de las especies. Es decir, las bacterias aisladas del del norte estaban evolutivamente relacionadas, y las especies del sur estaban evolutivamente relacionadas entre sí. Todas ellas cepas de la misma especie, Streptomyces, o del mismo género en particular. Cuando estudiaron los Biosynthetic Gene Cluster y la producción de metabolitos, por ejemplo, terpenos, que estoy seguro ya les han mencionado por ahí, no-ribosomal peptidosintasa, policetiosintasa, por ejemplo, que es el ejemplo de la lovastatina que discutimos anteriormente, descubrieron que además de haber una correlación evolutiva y geográfica, también una correlación geográfica con la producción de metabolitos. Es decir, había Biosynthetic Gene Cluster que eran compartidos por dos clados. Significa que en cualquier parte de Norteamérica que usted aislara Streptomicetos iba a encontrar esas moléculas, pero había Biosynthetic Gene Cluster, como estos que están por acá, que eran solamente producidos o estaban solamente presentes en el clado del norte. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere aislar o encontrar esas moléculas, va a tener que tomar muestras de comunidades que están en el norte de Norteamérica. Mientras que si quiere analizar, por ejemplo, moléculas relacionadas a estos Biosynthetic Gene Clusters, va a tener que estudiar cepas aisladas del sur de Norteamérica. En conclusión, hay una correlación entre la distribución geográfica de los organismos y la producción de antibióticos o de moléculas en general. Este tipo de cosas nos dan fuerza a la hipótesis de que diferentes ambientes, diferentes moléculas. Y si lo notan, pues esto es una distribución espacial muy parecida a la que yo tengo por aquí con mis bacterias. Esto fue en Streptomicetos. Nosotros estamos trabajando con el género Pseudonocardia. Pseudonocardia es un excelente modelo para ver distribuciones de moléculas en términos ecológicos, porque hay mucha información respecto a la producción de
de moléculas en pseudonocardias que son simbiontes a hormigas, como ya les mencioné anteriormente. Por ejemplo, este es el hongo. Acá, este es el hongo que yo les mencionaba, es la fuente de alimento de las hormigas. Esta claramente es la hormiga. Entonces, la hormiga, como ya les había dicho, cultiva este hongo, pero hay otro hongo, este por acá, que es el malo de la película. Este hongo intenta destruir o es un patógeno del hongo que es fuente de alimento de las hormigas. Entonces las hormigas tienen a sus amigas pseudonocardia que crecen junto con ellas y las pseudonocardias producen eh, antimicrobianos que destruyen ese hongo. Estos son los clusters o familias biosintéticas que les había explicado anteriormente, basadas en un análisis por Big Escape. Entonces, básicamente, esto es un ejemplo de un estudio muy grande que, que se ha hecho en estas hormigas. Estas hormigas son particulares del neotrópico. Entonces, se tomaron diferentes poblaciones de pseudonocardia aisladas de diferentes nidos de hormigas eh, en Panamá y Costa Rica. Se secuenció el genoma y se identificaron Biosynthetic Gene Cluster y luego se identificaron las relaciones evolutivas entre los Biosynthetic Gene Cluster. Entonces, por ejemplo, todo este grupo de Biosynthetic Gene Cluster están relacionados entre sí, mientras que todo este grupo está relacionado entre sí. Entonces, así podemos encontrar muchas variables. Por ejemplo, yo podría describir, como lo vemos en este gráfico de la derecha, que básicamente lo que vemos aquí abajo, perdón, en el eje vertical, lo que vemos son las diferentes cepas de pseudonocardia y en el eje horizontal vemos los diferentes Biosynthetic Gene Cluster. Entonces, por ejemplo, hay Biosynthetic Gene Cluster como los de este grupo que son compartidos prácticamente por todas las cepas de pseudonocardia, que probablemente sean los clusters más grandes de por acá. Probablemente estos, muy probablemente. Mientras que por otro lado hay ciertos Biosynthetic Gene Cluster que aparecen solamente en un grupo de cepas. Ahora, lo interesante es estudiar si estas cepas están biológicamente cercanas y de hecho sucedía. Uno de los descubrimientos más interesantes de este paper fue descubrir que la cepa más diferente entre todas eran las cepas aisladas en Costa Rica y en la isla de Barro Colorado, en Panamá. ¿Por qué? Porque había en Costa Rica, respecto a las cepas de Panamá, había una diferencia espacial grande, es decir, cualquier elemento genético móvil tenía que ir desde Sarapiquí hasta Barra del Colorado, hasta el canal de Panamá, para, para poder haber una transmisión horizontal de genes, es decir, tenía que cubrir toda esta distancia y pues no es fácil, la probabilidad es bastante poca. Probablemente si sucediera no iba a suceder de una sola vez, es decir, no iba a haber solo un bacteriófago que iba directamente desde Sarapiquí hasta la zona del canal. Probablemente un bacteriófago iba a hacer, o un plásmido iba a generar horizontal gene transfer con una comunidad cercana, así a través de muchos años iba a llegar a una comunidad cerca de la zona del canal después de muchas y muchas transmisiones horizontal de genes. En cambio, dos poblaciones que estaban cercanas en la zona del canal, la transmisión podía ser directa o a través de unas pocas generaciones. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que comunidades geográficamente cercanas tenían perfiles de biosintéticos similares. Nosotros lo que intentamos es replicar esto, como ya les dije, tenemos
25 cepas distribuidas en dos clados grandes, que son estos por acá, y además una cepa que está en otro clado distinto. Entonces lo que hicimos fue sumarle pseudonocardias aisladas de otros ambientes marinos. Por ejemplo, eh, ya sea porque las adquirimos de colecciones o porque contactamos investigadores de otras partes del mundo que estaban trabajando con pseudonocardias para poder construir una colección de pseudonocardias aisladas de diferentes zonas. Entonces, básicamente, mi proyecto se basa en aplicando metabolómica y genómica, estudiar el metabolismo especializado de nuestros dos clados, compararlos entre sí. Estos son clados que están evolutivamente cercanas y geográficamente cercanas, y compararlos con otros ambientes marinos en muchas partes distintas del mundo, a diferentes profundidades, etc. Y tratar de encontrar relaciones entre los mismos. Básicamente lo que hacemos es esto, estudiar, hacer metabolómica, hacer clustering o grupos de cepas de acuerdo a si su producción de metabolitos son similares, hacer un análisis genómico y con todo lo que ya les he mencionado e intentar encontrar una correlación entre ambos. Les voy a explicar solamente de la parte genómica porque es lo que hemos estado discutiendo en este par de horas, pero en algún momento, si ustedes están interesados, podríamos hablar más de la parte de metabolómica, que como les digo, mi formación base es fuertemente en química, entonces es más fácil hablar de la parte química que la parte genética, pero ahora estamos hablando de Synthetic Gene Cluster, de biosíntesis y de las relaciones ecológicas entre las mismas. Entonces lo que hicimos, como ya les mencioné, secuenciamos 8 genomas de 3 clados diferentes, Pseudonocardia oceani y Pseudonocardia abyssales. Tenemos 2 genomas de abyssales, 5 genomas de oceani y un genoma del otro, de la cepa que no era parte de ninguno de estos dos clados, que está últimamente relacionada a Pseudonocardia sedinis. Aquí pueden ver la representación circular de estos genomas. Cada línea es una región codificante, es decir, que puede ser asociada a una proteína, cada una de las líneas azules. Como verán, es un montón, son alrededor de 5000 genes, pero quiero que presten atención a las líneas magenta. Las líneas magenta fueron anotadas utilizando anti-smash, que es el mecanismo por el cual nosotros asociamos genes a un potencial biosynthetic gene cluster. Entonces pueden ver en ambas cepas distintas, una el genoma más grande que otro, una es de 6 megabases, el otro es de 6.5 megabases. El genoma de Abyssalis, que es este KRD168, está basado en un cromosoma circular y un plásmido, mientras que Pseudonocardia oceani, que es este otro representante, otra cepa en particular, igual, un cromosoma mucho más grande y un plásmido un poco más pequeño. Aquí los plásmidos los pueden ver aquí y aquí. Ahora, como ven, detectamos 9 Biosynthetic Gene Cluster para uno de los clados y 10 para el otro de los clados. Otra cosa que hicimos fue detectar genes que estuvieran asociados a Horizontal Gene Transfer, utilizando dos metodologías distintas que no voy a explicar, que son la detección de islas genómicas, que están aquí representadas en cian, y la detección de prophages, que es estos que vemos por acá en naranja. Porque esto es importante, cuando tanto las islas genómicas como los genes de prophages están asociados a Horizontal Gene Transfer. Insisto, no voy a entrar en detalles, pero me tienen que creer, o sea, cuando se detectan esos genes es porque hay potencialmente transmisión lateral de genes. Y en algunos casos, no en todos,
hay Biosynthetic Gene Cluster que están cerca de las islas genómicas, lo cual nos indica o nos hace pensar de que posiblemente este Biosynthetic Gene Cluster esté relacionado con Horizontal Gene Transfer. Ahora, ¿cómo constatamos esto? Pues tenemos que encontrar otra especie y ver si ese Biosynthetic Gene Cluster está en la otra especie. Y es exactamente lo que tenemos acá. Aquí tenemos otra especie distinta donde podemos ver donde podríamos buscar si ese Biosynthetic Gene Cluster está ahí o no. Y es lo que hicimos. Bueno, por esto voy a ir un poco más rápido. Esto es una representación de cada una de los genomas secuenciados y los Biosynthetic Gene Cluster que identificamos, terpenos, polisetiosintasa, híbridos. Ven que esto es lo que les mencionaba, que tiene mitad no ribosomal peptidosintasa y mitad polisetiosintasa. Estos Biosynthetic Gene Cluster híbridos los encontramos solamente en el clado Avisalis, no en el clado Oceani. No ribosomal peptidosintasa y terpenos fueron los principales tipos de Biosynthetic Gene Cluster que identificamos en prácticamente todas las cepas. Y analizamos, igual que la investigación que les mostré aquí de pseudonocardias, identificamos si habían este tipo de Biosynthetic Gene Cluster que estaban solamente en una de las cepas o algunos que estaban conservados a través de las cepas. Solamente que para nuestro análisis incluimos pseudonocardias de otros ambientes y encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, este grupo de Biosynthetic Gene Cluster y este otro grupo que está básicamente presente en dos grupos grandes, en dos grupos grandes de cepas de pseudonocardia, ambos simbiontes de hormigas. Esto es un grupo, ambos del Neotrópico de América Central. Estas, la mayoría de ellas analizadas por dos grupos, un grupo en Wisconsin del profesor Curry y un grupo en la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Y además encontramos un clúster grande que particularmente es solamente de nuestras cepas. Es decir, eh, estos rojos que ven por acá representan Biosynthetic Gene Cluster que están reportados en la base de datos que les indiqué, MIBIC. Esto significa que estos Biosynthetic Gene Cluster ya son conocidos. Uno es nistatina y el otro es selvamicina. Entonces, en general tenemos grupos productores de nistatina, grupos productores de selvamicina, los dos simbiontes de hormigas. Ojo que en el grupo de nuestras cepas no hay ningún hit en la base de datos de MIBIC. Significa que ninguno de los Biosynthetic Gene Cluster que estamos identificando nosotros ha sido reportado anteriormente. Esto es bastante interesante, nos indica que probablemente tengamos una química novedosa. Y por otro lado, ojo que ya les había dicho que nuestras cepas eran bioactivas ante un hongo, pero no hay moléculas relacionadas a nistatina ni a selvamicina que estén relacionadas con nuestros Biosynthetic Gene Cluster. Eso significa que nuestras cepas son productores de un antifúngico que no está relacionado ni a nistatina ni a selvamicina. Lo cual en términos evolutivos es sumamente interesante porque una vez que lo identifiquemos podríamos estudiar las relaciones evolutivas entre el antifúngico marino y el antifúngico de las hormigas y hacer experimentos como por ejemplo molecular clocks para ver en qué momento histórico hubo esa divergencia y a través del estudio de Synthetic Gene Cluster podríamos tener un montón de información sobre cómo las pseudonocardias en particular empezaron a producir antifúngicos y cómo llegaron desde el océano en la Antártida hasta los bosques de la estación La Selva en Strafeki. Es mucho de lo cual podemos hablar. Construimos nuestras redes moleculares basadas en Biosynthetic Gene Cluster
descubrimos ciertas familias que están presentes solamente en uno de los clados y familias que están presentes solamente en otro de los clados. Y básicamente esto es lo que hemos logrado hasta el momento. Tenemos un grupo de Biosynthetic Gene Cluster que se encuentra solamente en el clado Avisalis, un grupo que está solamente en el clado Oceani y un grupo que está en ambos. Esto es bastante interesante. Entonces, lo que ahora he estado trabajando es, tenemos aquí Avisalis y aquí Oceani. Tenemos una opción. Una opción es que hubiese un ancestro en común de ambos que produjera todos los antibióticos al mismo tiempo, un superproductor hace millones de años, y durante el proceso de especiación una parte de los genes fueran transmitidas a una especie y otra parte de los genes fuera transmitida a otra especie durante el proceso de especiación, como les decía, a través de un vertical gene transfer. La otra idea es que teníamos un productor, un ancestro en común que produjera únicamente estos Biosynthetic Gene Cluster. Esta es la opción 2. Y que estos Biosynthetic Gene Cluster que están en los otros dos clados vinieran desde otra cepa a través de Horizontal Gene Transfer. Entonces estamos analizando las dos posibilidades y hay mucha investigación que podemos hacer. Probablemente no sea ni A ni B, sea un poco de A y un poco de B, pero hay mucho que todavía tenemos que analizar. Como les decía, que tengamos este perfil en genes no significa que ellos sean productores de los metabolitos en particular, y al fin y al cabo nada de esta investigación tiene sentido si no logramos identificar la molécula. Entonces, para ello ya hemos empezado a hacer estudios en metabolómica, y probablemente la última parte de mi proyecto esté relacionado con aislar una molécula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el perfil químico de dos cepas de nuestros dos clados, una de cada uno, junto con otras dos especies de origen marino, Pseudonocardia minioxidam y Pseudonocardia sediminis. Lo que detectamos es pues el perfil químico, la producción de metabolitos entre las dos cepas marinas. Aminioxidam y sediminis es completamente diferente a nuestras cepas, lo cual subraya la idea de que tenemos productores de una química novedosa. Tenemos, ojo, un grupo de metabolitos que es producido por cada uno de los grupos. Este grupo por acá, solamente por Pseudonocardia oceani, avisalis. Este grupo de por acá solamente por Oceani, y tenemos un grupo de metabolitos que es producido por los dos. Es decir, en palabras simples y sencillas, estamos viendo a través de un estudio químico, constatando lo que ya descubrimos por el estudio genómico. Y pues podemos hilar más cerca. Una vez que tenemos esto, podemos tomar cada uno de los Biosynthetic Gene Cluster y estudiarlos uno a uno, compararlos, crear árboles filogenéticos, ver las relaciones evolutivas entre ellos, y es mucho de lo que hemos estado haciendo. La otra, ya por último, y les prometo que esto es lo último, uno de los problemas que hemos tenido es que al principio, cuando yo empecé a trabajar con estas bacterias, ellas no producían absolutamente nada. Hacíamos estudios químicos y era como hacer un blanco, porque como les digo, es muy difícil replicar en un laboratorio las condiciones que hay en la naturaleza. Entonces, aunque mis bacterias hayan sido aisladas del Ártico, de la Antártida, en el fondo del mar, como hacía yo para
para replicar en laboratorio estas cosas. Intentamos muchas cosas, cambiando la temperatura, cambiando los nutrientes, etcétera, pero dedujimos que había que actuar un poco más drásticamente. Entonces, regreso a un concepto que señalé anteriormente, que es que los Biosynthetic Gene Clusters no solamente tienen genes asociados a la producción de la molécula, también tienen genes asociados a la resistencia de esa molécula y a la producción o no de esa molécula, a la regulación del Biosynthetic Gene Cluster. Entonces, nuestra idea es activar esos genes de regulación y engañar a la bacteria y decirle: necesito que produzca un antibiótico. Hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, una compañera de mi grupo, Laia, ella lo que hace es competencia entre bacterias. Pone una bacteria a crecer a la par de otra para que ellas empiecen a pelear y se activen estos Biosynthetic Gene Cluster. Eso pues es bastante interesante, pero no era lo que yo trataba de hacer. Como yo tenía la ventaja de que ya he secuenciado 8 genomas distintos y tengo otros genomas que he bajado de la base de datos y he colaborado con investigadores en Chile y en California que nos han mandado información de sus cepas, nos han mandado las cepas, hemos comprado algunas de China, Corea y Alemania. Entonces tengo una colección grande de genomas. Entonces, lo que hice fue estudiar genes reguladores de mis Biosynthetic Gene Cluster e intentar activarlos de manera química. Ellos se pueden activar haciendo expresión heteróloga de genes, que eso es algo muy biológico, que no es mi fuerte y no es mi, eh, mi objetivo en mi investigación, porque eso podría ser un proyecto completamente distinto. Nuestro grupo se basa mucho en la parte de química, entonces hemos estado un poco alejados de eso. Probablemente un proyecto futuro, si encontramos una molécula que sea muy interesante, vamos a intentar sacarla de la pseudonocardia y meterlo a un productor especial. Pero de momento yo lo que iba a intentar hacer era activar estos genes reguladores. Lo intentamos aplicando dos elicitadores químicos distintos, N-acetilglucosamina y butirato de sodio. Ellos actúan bajo dos mecanismos distintos. La N-acetilglucosamina lo que hace es bloquear un gen represor del Biosynthetic Gene Cluster. Es decir, si bloqueo el gen represor, se expresa el gen, evidentemente. Y el butirato de sodio lo que hace es alterar la maquinaria de transcripción. Se los voy a mostrar más por acá. La N-acetilglucosamina, como les decía, lo que hace es bloquear un represor que se llama DASR. El DASR lo que hace es bloquear la expresión de antibióticos, aquí representado por un modelo en Streptomycetus. Este es Streptomyces salicolor. Este se me olvidó cuál es, pero el asunto es que produce un antibiótico que es rojo y este produce un antibiótico que es morado. Ven que sin N-acetilglucosamina la bacteria crece, pero no produce ninguna coloración. Cuando le agregamos la N-acetilglucosamina cambia de color porque está produciendo el antibiótico. Se utilizan estos modelos en particular por la llana razón de que los antibióticos son coloridos y podemos verlo. Entonces, para ver si mi bacteria era susceptible a este mecanismo, lo que hicimos fue detectar los genes asociados a DASR y a NACA, que es este de por acá. Buscamos genes homólogos de estos dos en nuestra bacteria y los encontramos. Entonces tenía sentido aplicar N-acetilglucosamina. Vean aquí la diferencia en la bioactividad, es interesante. Esta es mi bacteria en contra de un hongo. Vean que cuando crece sin ni nada del elicitador químico, el hongo crece fácilmente, un poquito menos alrededor de la bacteria, pero igual sigue tomando todo el agar. Pero cuando agregamos una pequeña cantidad del elicitador, el hongo crece menos. Cuando aumentamos la concentración, el hongo deja de crecer en su totalidad, es decir, estamos promoviendo la producción de antibióticos. La segunda opción era la N-acetilglucosamina, que básicamente lo que hace es bloquear la histona desacetilasa cuando
la desacetilación de las histonas en bacterias suprime el metabolismo secundario. Entonces, si bloqueo la desacetilación de las histonas, voy a promover la producción de antibióticos. De nuevo, lo que hicimos fue buscar homólogos de este gen en nuestro genoma, los encontramos y lo cual hacía sentido, lo cual le da sentido a utilizar este mecanismo de elicitación química. Resultados similares, sin el elicitador, el hongo crece alrededor de la bacteria, pero cuando agregamos el elicitador, la bacteria empieza a expresar antifúngicos que evitan el crecimiento del hongo. Constatamos los resultados utilizando espectrometría de masas y como ustedes pueden ver, usamos diferentes modelos, pero quiero que pongan atención a este en particular, que es una de las cepas, la misma, con y sin el elicitador. Ven que muchos de los metabolitos que produce son los mismos, pero hay ciertos, como por ejemplo estos y estos, no solamente se producen nuevos, sino que en mayor cantidad. Aquí también es un poco más extremo, sin embargo, este es Pseudonocardia sediminis, que no es una de nuestras cepas de estudio, pero también el efecto es bastante señalado. Cuando agregamos el elicitador, explota la producción de antifúngicos o de metabolitos en general. En realidad no sé si todos ellos son antifúngicos. Entonces, esta pequeña historia que intenté contar simplemente trata de decir que cuando estudiamos las bases genómicas de la producción de metabolitos, no solamente podríamos estudiar la variabilidad estructural de los metabolitos, sino cómo estos se expresan o no. Entonces, como vuelvo al ejemplo que ya les dije, si yo voy y tomo un organismo, hago un extracto, estudio la química de él, realmente estaría sacando una foto de este organismo. Y en ese momento está produciendo estos metabolitos. No sé si siempre los va a producir o si produce otros. Si estudio los genes asociados a la producción de metabolitos, podría entender cuál es el potencial real de ese organismo para la producción de metabolitos, pero eso no significa que pueda expresar ese potencial. Entonces, no se trata solamente de estudiar las enzimas asociadas a la síntesis de la molécula. Al estudiar estos genes de regulación, que también son parte del Biosynthetic Gene Cluster, también puedo promover la expresión de estos genes y tener la foto total del metabolismo de los organismos. Entonces, en resumen, los productos naturales no son simples moléculas. Ya vieron que esto es muy complicado. Ya vieron por qué es importante estudiar su biosíntesis, porque no solo nos podemos quedar con una molécula que estudie por ahí. Otra cosa importante es que si yo empiezo a tirar balas al aire y agarro organismos, ya sean plantas, bacterias, hongos, lo que sea, empiezo a extraer y extraer. Al principio, hace décadas, pues casi que todo lo que iba a encontrar era nuevo. Hoy en día es muy poco probable que encuentre algo nuevo. Por eso, en realidad, si ustedes tienen un proyecto que quieren estudiar, yo que sé, té verde, manzanilla, eso está bien, pero no esperen encontrar algo nuevo que ya nadie haya encontrado. Hay que encontrar nuevas cosas, hay que estudiar nuevos organismos de diferentes áreas geográficas, de diferentes realidades ecológicas. Y antes de gastar dinero y tiempo aislando moléculas, si estudiamos los genes asociados a la producción de moléculas, podríamos evitar estudiar organismos que tengan perfiles biosintéticos parecidos a los que ya conocemos en la actualidad. Como les decía, en resumen, los productos naturales no son simples moléculas, son moléculas con un contexto biológico. Por lo tanto, estudiar productos naturales significa estudiar su química y estudiar su biología, sus variables evolutivas, sus variables ecológicas y sus variables bioquímicas. Esto es algo no relacionado con la presentación, pero que también quiero dar para cerrar para los futuros farmacéuticos. Llévense en la cabeza que cuando estudiamos productos naturales, como vieron, estamos haciendo ciencia de alto nivel. Nosotros estudiamos productos naturales para esto, para descubrir nuevos medicamentos. El Augmentin, por ejemplo, es una combinación de amoxicilina, que es un derivado de producto natural, con ácido clavulánico, que es un producto natural.
Hay mucho que todavía se puede estudiar de la naturaleza y muchas cosas que todavía podemos descubrir. Por ejemplo, en esta emergencia que estamos viviendo hoy en día sobre el SARS-CoV-2, si ustedes leen literatura especializada, se van a dar cuenta que los medicamentos que están más cercanos a ser probados o aprobados, depende de la situación clínica en la que se encuentren cuando estén escuchando esto, eh, para el tratamiento del COVID-19 son de hecho derivados de productos naturales, como es la hidroxicloroquina. Es una molécula que se descubrió gracias al estudio de un producto natural. Y hace poco estuve leyendo que el que viene detrás de la hidroxicloroquina es la vermectina, otro producto natural. Es decir, las dos primeras líneas de medicamentos más cercanas a un posible tratamiento contra el COVID-19 son derivados de productos naturales. Esto solo nos habla del impacto de los productos naturales para en el descubrimiento de fármacos. A ver, que también sirven para té, manzanilla y todo esto está bien, pero mucho de esta otra cara es algo muy poco profesional. Realmente cuando ustedes estudian productos naturales para esto, para descubrir medicamentos. Para los futuros científicos les digo que vean lo complejo que es el estudio de productos naturales, la foto que les he dado. Es necesario molecularizar la investigación. No basta con tomar un organismo, hacer un extracto y probar la actividad de ese extracto. Eso nos deja más preguntas que respuestas. Es necesario molecularizar la investigación. Es necesario dejar de hablar de extractos y empezar a hablar de moléculas. Y es necesario dejar de hablar de organismos y empezar a hablar de Biosynthetic Gene Cluster. Es necesario empezar a hablar de genes. Realmente me tiene sin cuidado si cuál es el origen natural de la molécula. Lo importante es cuál es su origen genómico y esos genes, cómo se transmitieron, de dónde vienen, cuál es su historia evolutiva, cuál es su realidad ecológica. Esto es muy difícil, involucra estudiar biología molecular, genómica, química orgánica, química analítica. Es muy difícil. Entonces realmente los que estamos estudiando productos naturales tenemos una responsabilidad muy grande de actualizarnos y de estudiar cosas que en realidad son difíciles, pero al mismo tiempo son fascinantes. Y es muy interesante. Los productos naturales tienen un contexto biológico, ¿no? Y una complejidad química que otras cosas no tienen, que otras áreas de la química no te ofrecen. Entonces, pues con esto me despido. Muchas gracias por escucharme. Si quieren más información sobre lo que hace mi grupo de investigación, pueden meterse a nuestra página web, que es medicinefromthesea.com. Ahí pueden ver mi proyecto y otros proyectos de nuestro grupo. Y le voy a dar mi contacto a los compañeros de farmacognosia para que se los den ustedes. Y si tienen alguna duda, solo escríbanme. Yo estoy en la misma situación de ustedes. Estamos todos en lockdown. Estoy guardadito en mi casa, así que tengo tiempo extra para contestar preguntas. Si de alguna forma queremos organizar algo de preguntas y respuestas, también lo vamos a hablar con nuestros compañeros de farmacognosia. Así que con esto despido. Muchas gracias por escucharme y cuídense.